Para probar el programa de la actividad 2 se tiene, pues primero indicamos la localidad de memoria de los puertos F, N y K, habilitamos su reloj, habilitamos el bit 1 y el 0 como salidas que trabajan con señales digitales para el puerto N. Para el puerto F habilitamos el bit 4 y el bit 0 como salidas que trabajan con señales digitales. Y para el puerto K habilitamos el bit 4, bit 3 y bit 2 como entradas que trabajan con señales digitales. Primero apagamos los motores y entramos a una subrutina que se encarga de leer lo que hay en el puerto K, enmascararlo y compararlo. Si lo que hay en el puerto K es 0x00 o bien que los 3 bits sean 0, saltamos una subrutina que hace que ambos motores giren a la derecha. En este caso, este programa está diseñado para que podamos simular el problema utilizando solo la tarjeta de desarrollo. Como tal, no veremos los motores girar, sino que solo veremos los LEDs incorporados a la tarjeta encenderse tal cual como lo indican las tablas de la tarjeta, las tablas presentes en el reporte. Y podemos utilizar jumpers para simular las entradas por medio de los pines que entregan más 3 volts o 0 volts. Sin embargo, para practicidad de la prueba y porque no es posible hacer todas las combinaciones requeridas por las tablas, yo me estaré ayudando de un dip switch para realizar las entradas necesarias. Bueno, continúo. Si, por ejemplo, lo que hay en el puerto K es 0x18, es decir, que el bit 3 y el 4 sean 1 y el bit 2 sea 0, hacemos que un motor gire a la derecha y otro a la izquierda. Si lo que hay en el puerto K es 0x0c, hacemos que el bit 2 y el bit 3 sean, si el bit 2 y el bit 3 son 1, pero el bit 4 0, hacemos que el motor que estaba girando a la izquierda ahora gire a la derecha y el que estaba girando a la derecha ahora gire a la izquierda. Si lo que hay en el puerto K es 0x14, es decir, que el bit 4 y el bit 2 sean 1, pero el bit 3 sea 0, ahora saltamos a una subrutina que hace que ambos motores giren a la izquierda y si no es ninguna de estas combinaciones, saltamos una subrutina que para ambos motores o que apaga todos los LEDs en este caso. Corriendo el programa, aquí tengo una configuración en la que todos los bits son 0. Entonces, corriendo esto, podemos ver que la entrada efectivamente es 0. Y ahora, al momento de enmascarar, podemos ver que al ser 0, saltamos a la subrutina que hace que ambos giren a la derecha. Entonces en el puerto N deberíamos hacer que los dos últimos bits sean 1. Ahí está el cambio. En este caso es 3 porque aquí se nos muestra en hexadecimal, pero utilizando el binario ahí está. Podemos ver cómo los dos últimos bits son 1, mientras que para el puerto
F podemos ver también en binario como solo el bit 4 y el bit 0 son 1. Regreso a la subrutina encargada de leer y comparar, y ahora probaré la segunda opción en donde el bit 4 y el 3 son 1 y el bit 2 es 0. También voy a cambiar aquí la forma en la que podemos ver la entrada. Podemos ver que la entrada concuerda. Pues es 0x18 y por eso saltamos a la subrutina, en donde para el puerto N tendremos que tener solo el bit menos significativo en 1, lo cual se puede ver aquí. Y para el puerto F mantenemos que el bit 4 y el bit 1 sean, el bit 4 y el bit 0 sean 1. Procederé a probar la siguiente combinación permitida, donde el bit 4 es 0 y el bit 3 y el bit 2 son 1. Entonces, podemos ver cómo la entrada concuerda con 0x0c, lo cual nos lleva a la subrutina en donde el puerto N debe tener el bit 1 y el bit 0 en 1, como se puede ver aquí, y para el puerto F se tiene que tener solo el bit menos significativo en 1, como se puede ver allí, y después regresamos a la estructura encargada de leer y enmascarar. Probo la siguiente combinación donde el bit 4 y el bit 2 son 1 y el bit 3 0. Podemos ver cómo la entrada concuerda con 0x14, la cual nos lleva a la subrutina en la que para el bit n tenemos que tener solo el bit menos significativo en 1, como se puede ver aquí, y lo mismo para el puerto F, en donde también tenemos que tener solo el bit menos significativo en 1, como se puede ver aquí, y regresamos a la estructura encargada de leer y comparar. Ahora buscaré hacer una combinación diferente a estas 4 para que nos mande a la subrutina que se encarga de parar ambos motores. En este caso voy a poner los 3 bits en 1. Como se puede ver, en este caso la entrada es 0x1c, que no concuerda ni con 0x00, 0x18, 0xc, ni 0x14, por lo que nos vamos a la subrutina stop, que se encarga de poner en ceros
tanto el puerto N como el puerto F. Y se regresa a la subrutina encargada de leer y comparar. Con esto queda terminada la prueba en el Code Composer y procedemos a ver cómo funciona en la tarjeta de desarrollo. Para la prueba del programa de la actividad 2, utilizando los LEDs disponibles en la tarjeta de desarrollo y ayudándome con un dip switch para hacer más práctico la simulación de las entradas, procedo a probar la primera combinación en donde el bit 2, el bit 3 y el bit 4 son ceros, lo que provoca que todos los LEDs enciendan de acuerdo a lo mostrado en las tablas disponibles en el reporte. Continuando con la siguiente combinación en donde el bit 4 y el bit 3 son 1, pero el bit 2 son 0. Podemos ver que encienden los LEDs asociados al puerto F, que son el LED 3 y el 4. Enciende el LED 2 asociado al bit 0 del puerto N, pero ya no enciende el LED 1 asociado al bit 1 del puerto N, lo que concuerda con las tablas del reporte. Continuando con la combinación en donde el bit 2 y 3 son 1, pero el bit 4 0. Observamos que encienden los dos LEDs asociados al puerto N, que son el LED 1 y el LED 2. Enciende el LED 4 asociado al bit 0 del puerto F, pero ya no enciende el LED 3 asociado al bit 4 del puerto F, lo que concuerda con las tablas proporcionadas. Siguiendo con la combinación en donde el bit 4 y 2 son 1 y el bit 3 0, podemos ver que ya solo enciende el LED 4 asociado al bit 0 del puerto F y el LED 2 asociado al bit 0 del puerto N, de tal forma que el LED 3 asociado al bit 4 del puerto F y el LED 1 asociado al bit 1 del puerto N han dejado de encender. Ahora, probaré una combinación en donde todos son unos, la cual al ser diferente de las 4 combinaciones anteriores, hace que todos los LEDs se apaguen. Pruebo otra, por ejemplo, en donde el bit 2 y 3 son 0 y el bit 4 1. Esto también hace que todos se apaguen. O donde el bit 2 sea 1, pero el bit 3 y 4 sean 0, que también hace que todos los LEDs se apaguen. Con esto queda demostrado el funcionamiento del programa de la actividad 2 diseñado para funcionar con los elementos proporcionados por la tarjeta de desarrollo.